Hola, ¿qué tal? Pues he estado probando la nueva versión, como ya conté, tengo la nueva versión R63 en el MG4 Luxury y la he estado probando una semana y os cuento más o menos las cosas que he visto. Tiene un par de cosillas nuevas, tiene el navegador de ruta EV, que se entra desde aquí, no se entra desde el menú principal de navegación, sino tienes que desplazar y entrar desde aquí, y de aquí ya eliges la ruta. Y tiene también el acceso directo, cuando bajamos el acceso de donde está el brillo y todos los accesos de Wi-Fi, SC, bloque de pantalla, Hall, tenemos el LK. Desde aquí, cuando estamos circulando, podemos desactivar el LK directamente o activarlo. Entonces es una especie de acceso directo mucho más rápido que meterse en los menús del coche y en el piloto MG y ajustarlo desde aquí. Entonces esa es una mejora, un acceso directo desde aquí para activar y desactivarlo rápidamente. Lo del navegador, pues mira, os explico. Si nos metemos en el menú del navegador, podemos calcular una ruta. Es muy sencillo, no tiene nada que ver con el Abrus Planner, es un navegador muy sencillo. Y estos son los parámetros. Si le damos aquí a ajustes, pues tenemos estos parámetros. Tenemos parámetros de carga, que nos dice el estado de carga máximo cargar, o sea, a cuánto queremos cargar en el cargador. Entonces aquí podríamos elegir, por ejemplo, 80, 90, 80 sería lo recomendable. Si queréis cargar un poquillo más, 90 o 100, pues sería esto para que haga el cálculo de a qué porcentaje vaya a salir del cargador. Luego os dice el mínimo al que vais a llegar al cargador, pues si queréis apurar más, un 10, un 20, un 30%. Y este es el SOA destino, esto es parecido a lo de Abrus Planner, al SOA al que queréis llegar a destino. Si el destino queréis llegar con batería suficiente para moveros por el destino, pues podéis poner 40 o 50, por ejemplo. Entonces, estos son los pocos parámetros que se pueden hacer aquí. El tiempo de configuración de carga, pues esto es el tiempo que tarda entre que te coges conectas la manguera y activas la aplicación de carga, y bueno, pues 1 minuto, 2 minutos, o 5 minutos. En el Abrus Planner te lo he puesto en 5 minutos, entonces esto lo podéis subir. Esto va en segundos, pues por ejemplo, si fueran 2 minutos serían 120 segundos. Listo. Y estos son los parámetros, no hay más. Si le das aquí, esto no lo sabía yo, si le das aquí a actualizar, se te pone de nuevo con el predeterminado 320, 20 y 80. O sea, estos serían los valores predeterminados, ¿vale? Y nada, pues si hace una ruta, bueno, lleva aquí, como en el otro, buscar estaciones de carga, aparcamiento, restaurante, café o cajero automático. Si ponemos una ruta, por ejemplo, vamos a poner Madrid, Comunidad de Madrid, nos calcula la ruta y nos dice las paradas. Esta sería pues una parada cerca de donde estoy, porque ahora mismo estoy con la batería al 43%, estoy cargando. Una ruta para una primera parada cerca de donde estoy, un par de paradas más y otra cerca del destino para llegar con batería. No sé, no sé por qué cuando yo he ido a Madrid no me hace tantas paradas, pero bueno. Lo peor de todo es que tú aquí no puedes ajustar nada. Eso sí, si le das a la ruta, me parece que lo estuve probando y te sale los cargadores que vas a usar. Es que tampoco te deja elegir los ajustes, la preferencia del cargador. Él te elige los cargadores que tiene en el mapa y punto. No puedes decir que quieres Iberdrola o que quieres Tesla. Si ahora vemos la ruta, vamos aquí, vemos la ruta, pues aquí la tenemos. Esta sería la ruta. Estos serían los puntos de carga y aquí los teníamos. Iberdrola, Tesla, Galp. O sea, no te deja elegirlo. Lo que sí creo que te deja, si una vez que te pinchas en uno de los puntos de carga, por ejemplo este de Repsol, no lo quiero, pues le das a eliminarlo, elimínate la ruta y ahora calcularía una ruta nueva y te buscaría otro cargador. A ver qué cargador nos ha buscado, el 2. Pues bueno, el Repsol, nos ha quitado el que hemos puesto y nos ha puesto este. Aquí sería primero con una Iberdrola, otro de Repsol, antes de llegar hay uno de Galp y aquí uno de Tesla. Entonces no tiene muchas opciones, no te deja ajustar muchos parámetros como el Abrus Planner, pero bueno, es un navegador. No lo he probado porque no he hecho un viaje todavía un viaje largo utilizando los cargadores, pero no sé si es fiable, porque yo creo que una vez que inicias la ruta
Ahora mismo si empezamos la ruta estaríamos ya empezando la ruta. No te dice qué porcentaje de batería tengo, a qué porcentaje voy a llegar, aunque se supone que él te ha calculado que va a llegar con el que tú tienes puesto ahí en la configuración, con el 20%, pero no sé, habría que probarlo. Esto habría que probarlo. Bueno, y esas serían dos cosillas que le he encontrado. Otra cosa también que le he encontrado es que ahora, por ejemplo, la temperatura es más fina, está mejor calibrado. Antes teníamos que poner en invierno, por ejemplo, 26, 27 grados para que empezara a tirar calor, porque si no te congelabas, y ahora poniendo 22 o 23 grados, pues tenemos una temperatura cálida en el coche. Funciona bien, me faltaría probarlo con calor, a ver qué tal va, pero ahora mismo, por ejemplo, en invierno yo recuerdo que tenía que poner en invierno los 26 grados, a partir de 26 grados ya me daba calor. Pues ahora poniendo 22 o 23 grados, el coche me está dando calor. Entonces parece que han calibrado mucho mejor el sensor de temperatura. Eso sería una mejora. También le he notado que el tema de las luces largas, cuando viene un coche de frente, hace tardar bastante en responder y poner las luces cortas, y ahora parece más rápido, parece un poco más nervioso, a veces demasiado nervioso, a veces parece que está dando ráfagas, se pone la corta, se pone la larga, es un poco más responsivo, parece un poco más rápido. Otra cosa también, el tema de las señales. Las señales las detecta más rápido también, parece que las detecta mejor, y esas son las mejoras que le he encontrado. ¿Y problemas que le encontré? Pues lo siguiente. Como sabéis, tenemos los dos accesos directos, este acceso de ajuste y este acceso del aire acondicionado, ¿vale? Si ahora nosotros nos metemos en el Android Auto, o en el CarLink, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo aquí el CarLink, e intentamos hacer el acceso directo a ajuste o aire acondicionado, pues no funciona. Esto funcionaba antes. Esto antes tú hacías así y tenías tu acceso directo, pues ahora no. Solo funciona desde el menú principal de MG. Aquí tenemos el acceso directo y aquí tenemos el acceso directo. Ese es el primer fallo. Hemos perdido los accesos directos desde el CarLink. Es incómodo porque, claro, tú estás escuchando música o estás con el navegador o el Google Maps del Android Auto y quieres ajustar la temperatura, que bueno, yo lo hago desde el volante, lo puedo hacer desde aquí, eso sí que funciona. Desde aquí yo desde el volante puedo cambiar la temperatura y el ventilador, la velocidad del ventilador. Pero si quieres tocar, por ejemplo, el brillo o los accesos directos que tenemos aquí, o desactivar el LK, pues no puedes, tienes que irte al home y tienes que bajar aquí. Esto es un poco coñazo, no sé por qué, si es un bug o un fallo cuando ellos han puesto esta versión, pero no me gusta esto es un fallo gordo. Otro fallo gordo, pues si estamos cargando y queremos cambiar el porcentaje de carga, sabéis que en el Luxury se puede ajustar el máximo o mínimo de carga, creo que entre el 40 y el 100. Ahora mismo no puedo, o sea, si os fijáis, ahora mismo yo aquí lo tengo puesto al 80 con la aplicación y yo aquí no puedo ajustarlo. Eso antes tú tenías la barrita desplazadora que tú podías elegir el límite de carga, pues ha desaparecido. Esto ahora mismo yo lo puedo hacer desde la aplicación, sí puedo hacerlo, pero desde aquí no. Sí puedo hacerlo en la descarga, y menos mal porque desde la aplicación, bueno, ahora mismo que estoy cargando, pero desde la descarga sí puedo mover la barra, y menos mal porque en la aplicación tú no puedes elegir el límite de descarga. Entonces cuando conecto el WL, yo desde aquí puedo elegir el máximo y el mínimo, pero desde la gestión de carga pues no puedo. Sí puedo ponerle la correcta y máxima, terminar la carga de bloquear, pero esto ahora mismo está al 80% ajustado, no puedo hacerlo, tendría que hacerlo desde el teléfono, desde la aplicación. Otro fallo, porque esto funcionaba bien y ahora no funciona. Pues eso serían las mejoras que tiene y los dos problemas que le he encontrado. Esto posiblemente, estuve hablando con mi mecánico, con Ismael, me comentó que puede ser que haga falta actualizar el módulo de carga. Entonces posiblemente algunas EQs faltan actualizar, no solo la parte de infoentretenimiento, sino también hay que actualizar más módulos. Entonces pues nada, me lo va a mirar y seguramente actualizando lo que falta esto funcionaría. Pero sí, lo de la parte de Android Auto, que no puede hacer los accesos directos, eso sí es tema de la versión de infoentretenimiento. Entonces, pues no sé. Ya sabéis las mejoras y las ventajas que tiene esta última versión, la R63. Por eso, pues si tenéis prisa en instalarla, pues ya sabéis lo que os va a pasar y los fallos que tiene. Y bueno, y también las mejoras, claro. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta luego.